tengo el privilegio pues, de presentaros a Susana Serrano Dabell. Ella es consultora, es escritora también y coach, y nos va a dar una charla práctica, ¿de acuerdo? O sea que vais a trabajar también, para, bueno, pues ver cómo brillar, ¿no? Un poco más en vuestras entrevistas de trabajo, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulos, pues os dejo con nuestra invitada, ¿de acuerdo? Y que disfrutéis de la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y al caballero. Bienvenidos a esta sesión. Gracias, Natalia, por la introducción. Como bien ha dicho ella, esta espero que sea una sesión práctica. Aquí venimos a probar cosas, venimos a pensar y, bueno, también a divertirnos un poquito, ¿no? Y si aprendemos en el camino, pues maravilloso. Como ha dicho Natalia, estoy aquí colaborando con el Ayuntamiento de Marbella para intentar continuar y crear conciencia para esa conversación tan importante, ¿no? Acerca de la igualdad, de las oportunidades. Y yo creo que eso se extiende más allá del hombre y de la mujer. Y las personas que tenemos aquí en este entorno somos una perfecta representación de eso, porque tenemos, además de diferentes géneros, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes pasados, diferentes nacionalidades. Así que creo que es una conversación muy bonita en su más amplio sentido, no solo con respecto al género. Y como ya os ha dicho Natalia, yo soy mentora, me dedico a formar, a compartir mi experiencia con otras personas más jóvenes, con el propósito pues, de que ellos continúen desarrollándose, pero siempre cuidándose a sí mismos por el camino, ¿no? Que creo que es una parte muy importante de cualquier evolución. Y hace ya 28 años, que se dice pronto, yo estaba sentada en esa silla. Como vosotros, yo me fui a Inglaterra cuando era más jovencita que hoy, hace ya un tiempo, sin hablar el idioma y a empezar de cero. ¿Cuántas de vosotras y vosotros habéis venido a España así un poco a empezar de cero? A aprender el idioma. Así que espero que algunas de las vivencias que voy a compartir pues resuenen con vosotros, ¿no? Y os haga ver nuevas oportunidades que todos tenemos a nuestra disposición si cambiamos un poquito el chip y empezamos a buscar esos pasteles, esas oportunidades que nos brinda la vida a pesar de cualquier obstáculo que nos podamos presentar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar aprender con mi método. Yo, toda esa experiencia que he acumulado a lo largo de los 28 años que hace, ¿no? Que me sentaba yo en esa silla, pues la he traducido en un método. Un método que consiste de 3 partes. Por un lado, utilizo pues, aprendizajes como cualquiera de nosotros y saco un patrón, como una receta. Y con ese patrón, para darle vida, pues lo ilustro con historias personales, historias de verdad. Porque no sirve de nada la teoría si no somos capaces de conectar, ¿no? Y la tercera parte, y es la más importante, sois vosotros y vosotras. Porque de nada nos sirve que nos digan, tienes que hacer esto. Lo que verdaderamente sirve es que nosotros decimos, vale, a mí me están diciendo esto, pero a mí esto me cuadra en mi propia situación de tal manera. Y por lo tanto, voy a dar un paso adelante y voy a hacer algo a partir de hoy de manera diferente. Y es tan sencillo como eso. Entonces, eso es lo que espero que hagamos hoy a lo largo de nuestra sesión y os animo a que colaboréis, a que pongáis vuestra parte, que no sea solo yo, porque así es como podremos avanzar, explorar y aprender. Entonces, ¿puedo contar con vosotras en ese camino? Sí. Al final de la charla, a través de la escuela, voy a compartir con vosotros un link a un ejercicio, ¿vale? Que vamos a ir viendo a lo largo de la charla,
pero os recomendaré que lo hagáis después en casa, tranquilos, si queréis, claro, no es obligatorio. Así que no tenéis que preocuparos por tomar notas, sino simplemente vamos a vivir la experiencia juntos y luego, si os interesa y es algo que queréis hacer, pues podéis utilizar ese link para repasar todas las áreas que vamos a cubrir hoy, ¿vale? A lo mejor no todos o todas estáis buscando trabajo en este momento, pero creo que cualquier persona en esta sala en algún momento de su vida ha estado buscando trabajo y ha estado pensando en cómo llegar a ese punto, ¿no? al que quiere. ¿Estoy acierto o no acierto? ¿Hay alguien que nunca ha ido a una entrevista de trabajo? Muy bien. Pues cuando yo llegué a Inglaterra y pasaron 5 años, y en esos 5 años pues conseguí aprender el idioma, fui a la universidad, me saqué la carrera allí, en el camino tuve a mis hijos. De pronto, una semilla de autoconfianza empezó a nacer en mí. Porque yo creo que cuando tú llegas a un lugar, ¿no?, donde no te sientes totalmente capaz o te faltan algunas capacidades, o incluso si no haces eso, a veces nos falta autoconfianza en la vida para soñar alto, para desear y decir, oye, pues yo a lo mejor puedo estar aquí delante charlando con vosotras, ¿no? Entonces, 5 años después de llegar a Inglaterra, me di cuenta que, oye, si yo había podido hacer todas esas cosas, porque además saqué buenas notas en la universidad, a pesar de haber sido extranjera y no aprender el idioma, me dije, pues yo a lo mejor puedo postular a un puesto para una de las grandes firmas de asesoramiento, ¿no? En el mundo de la administración y finanzas se habla de las grandes 4, ¿no?, grandes firmas que contratan a gente que acaban de salir de la universidad. ¿Os suena un poco eso? Y dije, pues venga, ¿por qué no? Y como hacemos muchos de nosotros, dije, bueno, voy a echar la solicitud, que era un formulario súper largo, voy a leer en la página web de la empresa para informarme un poquito acerca de la empresa y lo voy a intentar, ¿no? Es una buena premisa. ¿Pensáis que eso es una buena forma de prepararse para la entrevista? ¿Sí? Es lo habitual, ¿no? Buscar información. Buscar información, exactamente. En ese momento yo también sabía que esta empresa hacía pruebas psicotécnicas. Entonces me informé de qué pruebas hacían, hice algunas de prueba y yo fui a la entrevista. Y la atravesé. Tuve suerte. Seguí el siguiente paso. Y antes de conseguir ese puesto tuve que atravesar muchas entrevistas. Pero ahora, con toda la experiencia que tengo, después de muchos años y además habiendo entrevistado a muchísimas personas a lo largo de mi trayectoria profesional, me doy cuenta de que yo no estaba preparada para esa entrevista. De que sí, había conseguido ese puesto por muchos motivos, pero no porque estaba preparada. Y de hecho, hoy en día, yo creo que el entorno es mucho más competitivo. Por lo tanto, no tengo tan claro que hoy en día, si no me hubiera preparado adecuadamente, hubiera conseguido ese puesto que luego dio lugar a tantas oportunidades en mi vida. Entonces, la primera pregunta que os quiero lanzar, pregúntate, ¿me preparé bien para mi última entrevista de trabajo? Y así es como vamos a comenzar nuestra exploración. Porque a veces lo que pensamos que es prepararse bien, no necesariamente es prepararse bien. Y a lo largo de los años, como os dije, he entrevistado a mucha gente y empecé a observar, a darme cuenta de algunos patrones, comportamientos, errores muy comunes que cometemos todos en entrevistas, yo incluida, ¿no?, en otros momentos, que pueden ser muy útiles para empezar a superar esas barreras que se pueden poner en el camino. Y yo he descartado durante los años a muchas personas porque en la entrevista no sentí la confianza de que ellos serían la mejor elección para el puesto, cuando a lo mejor esas personas tenían mucho que ofrecer. Hubiera sido una elección de candidato o candidata muy buena, pero
no fueron capaces de transmitirme a mí eso durante la entrevista, ¿vale? Entonces, ya os avisé, porque yo también necesito descansar de hablar, que la primera parte es hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, vamos a mirarnos al espejo, y eso es lo que yo animo siempre a las personas a hacer. No decir, sí, eso así, yo lo hago, vale, yo lo hago, pero voy a mirarme al espejo, me voy a observar y voy a intentar demostrarme a mí mismo o a mí misma que efectivamente estoy haciendo o diciendo lo que yo creo, ¿no? Entonces os voy a pedir, si no os importa, que os pongáis en parejas de 2. Si alguien se queda, por ejemplo, vosotros 2, vosotras 2, vosotros 2, vosotras 2, vosotras 2, vosotras 2, vosotras 2. Y si a ti no te importa, puedes ponerte con Natalia, ¿es posible? O si no, podemos tener un pequeño grupito de... como queráis. Necesito parejas de 2. ¿Tenéis todos el móvil? No me extraña. Entonces os voy a pedir, ahora os lo explico, que cojáis vuestro móvil. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando empezamos a pensar en buscar un puesto, lo que solemos pensar es qué puesto es, me encaja mi perfil técnico, es el sueldo adecuado. Y lo que yo pretendo hoy es que miremos a la búsqueda de trabajo desde una visión un poco más amplia. Porque se trata no solo de conseguir un puesto que nos dé un sueldo, sino de un puesto que nos llene, que nos haga sentir identificados, donde nos sintamos valorados en la empresa. Es decir, algo que va más allá de ese encaje económico, ¿vale? Normalmente, el 90% de las entrevistas empiezan con esta frase: háblame de ti y de tu experiencia. ¿A quién no le han preguntado esa pregunta? A mí me la han preguntado en todas las entrevistas de trabajo, ¿vale? Y yo la he preguntado en todas las entrevistas de trabajo, es decir, que yo creo que vamos bien encaminadas. Entonces, lo que vamos a hacer en parejas, por favor, vamos a tener 3 minutos por persona, y yo voy a controlar el tiempo para deciros cuándo cambiar, y quiero que contestéis esa pregunta, ¿vale? Háblame acerca de ti y de tu experiencia. Entonces vais a hablar durante 3 minutos a la otra persona mientras te grabas, ¿vale? Porque luego esa grabación será muy útil para volver a escucharla después de haber hecho toda la charla de hoy, mirarnos al espejo, hay que mirarse al espejo, y decir, oye, pues estas cosas de las que hemos estado hablando, yo las he hecho en esta grabación. Entonces, ¿cuento con vuestra colaboración? Tres minutos, silencio, por favor. Silencio. Perfecto. Os habéis grabado, luego, después de la charla o mañana lo podéis volver a escuchar, y ahora pasamos a la otra persona, al siguiente compañero, ¿vale? Adelante. 3 minutos. Silencio, por favor. Gracias. Que dura, no, silencio, por favor. En primer lugar, muchísimas gracias por colaborar, abriros a hacer este ejercicio. ¿Cómo habéis sentido? Difícil. Sí, como si estuviéramos en una entrevista real. Es increíble cuando pasamos a la acción, del decir al hacer, cómo salen todas las cosas interesantes que podemos aprender, ¿no? Yo sé, por ejemplo, la labor que hacen Sara y Adri, su compañero, en la Delegación de la Mujer, que yo también la hago a través de una organización con la que hago voluntariado, ¿no? Para ayudar a personas en estado en riesgo, ¿no? De exclusión a incorporarse al mercado laboral. Y en esas reuniones hacemos a veces teatrillos de entrevista. Y es increíble lo que esos teatrillos revelan, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar. Pregúntate,
¿Soy capaz de resumir en 3 minutos quién soy y qué experiencia tengo? En esa información que yo doy, ¿aporto elementos de información personal que ayuden a la persona que me entrevista a conectar emocionalmente conmigo? Pregúntate, cuando hablo de mi experiencia, ¿hablo del nombre de la empresa y del puesto o voy más allá y hablo de tareas o actividades de las que yo era responsable o cosas que hice particularmente bien? Pregúntate, cuando respondo, ¿aporto ejemplos que demuestren que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿O se quedan mis frases en grandes acontecimientos que carecen de apoyo? Pregúntate, ¿tiendo a enrollarme? Pregúntate, ¿es mi lenguaje positivo o negativo? Pregúntate, ¿es mi lenguaje corporal adecuado? ¿Yo estoy derecha o estoy así? ¿Yo estoy mirando a la persona a la cara? Todas esas cosas aportan a cómo nos comunicamos, cómo nos presentamos. Y nuestra entrevista de trabajo es la gran oportunidad que tenemos para brillar. Porque yo a día de hoy todavía no he conocido a una persona que no tenga algo que verdaderamente brille. De verdad os lo digo, ¿eh? Y he entrevistado a mucha gente y apoyo a personas en esa búsqueda de trabajo. Y el reto no es el brillar, el reto es encontrar las oportunidades de las que hablábamos antes, asumir la responsabilidad de nuestra oportunidad, de esa entrevista que tenemos y presentarnos ahí y aprovecharlas, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a tratar hoy. Esas 5 oportunidades que nacen del ejemplo que acabamos de hacer todos y todas juntas para bueno, que en la próxima entrevista de trabajo tengáis pues más herramientas a vuestra disposición, ¿vale? Y creo que todos esos errores comunes se resumen en esos 5 puntos. ¿Queréis que empecemos a ver el primero? Primero, preséntate como mereces. Es decir, sabemos que esa pregunta que acabamos de practicar nos la van a hacer y en cambio nosotros allí entramos como Pedro por nuestra casa diciendo, bueno, a ver si me viene la inspiración y contesto bien. Presentarse como uno merece requiere pensar, requiere planificar, requiere ser selectivo, es nuestro escaparate. Tú vas a una tienda y una tienda en el escaparate no te pone cajas de zapatos, te pone los zapatos dentro de la caja en el escaparate. No. La tienda saca los zapatos y la caja la guarda en el almacén, ¿no? Sí. Y aunque parezca mentira, el resultado de cualquier entrevista se suele marcar en los primeros 5 minutos. Yo creo que tanto para el candidato como para la persona que entrevista. Yo, a lo largo de todas las entrevistas que he hecho, algunas se han dado la vuelta de esto que empieza y dices tú, ahora vamos a estar aquí tiempo haciendo preguntas. Cuando tú estás con tu rollo mental pensando, esta persona no encaja. Pero por educación sigues el proceso. Date la oportunidad de brillar en esos 5 minutos. Y para presentarte como mereces, como hemos visto en el ejemplo, pues hay que pensar, hay que asegurarte de que te comunicas lo que quieres comunicar, que quieres empatizar con la otra persona, que eres muy breve, que no te enrollas, porque tú siempre puedes decirle a la persona, mira, te voy a dar un resumen y si quieres más detalle sobre algo en particular, pregúntame. ¿Quedas? Muy bien, ¿no? Entonces, el presentarte como mereces es el primer paso a abrir la oportunidad de encontrar ese trabajo. Y eso es algo que podemos preparar todos por adelantado, ¿vale?
¿Alguna pregunta? Segunda gran oportunidad de nuestra entrevista de trabajo. Muestra tus tesoros. Estábamos Sara y yo hablando cuando comentábamos el plan para esta sesión y, aunque os parezca mentira, la gente no muestra sus tesoros. Entonces, pregúntate, ¿yo soy consciente de mis 3 cualidades por las que más brillo? Pregúntate, ¿soy capaz de expresar esa fortaleza de una manera sencilla y justificada? Porque si no eres capaz de hacer eso, cuando llegues a una entrevista, bien sea para contestar a una pregunta o simplemente buscar el momento de dejar caer ese gran activo que tú tienes, pues no vas a brillar. Y a veces nos cuesta mucho trabajo nosotros mismos darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, ¿vale? Porque somos muy autocríticos. Estamos siempre ahí con el látigo, dale que te pego. No miramos lo que hacemos bien, sino a lo mejor yo digo, oh, es que he dicho esto malo, se me ha olvidado esto, o resulta que soy un desastre. En un momento hablaremos de ese tema mental, pero lo primero que tenemos que hacer es tener muy claritos cuáles son nuestros tesoros y buscar una forma de comunicar eso, ¿vale? Y por supuesto, está muy bien ser consciente de nuestros tesoros, pero también tenemos que ser equilibrados, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo somos, podemos parecer una persona un poco arrogante, una persona que nos creemos que somos como se dice en inglés, the bee's knees, ¿no? Así como nos vamos a equilibrar. Porque cuando equilibramos las fortalezas y nuestros puntos de desarrollo, damos una sensación de una persona sólida que es consciente tanto de sus debilidades como de sus grandes activos. Entonces vas a inspirar muchísima más confianza en la persona que te está entrevistando, ¿vale? Y además, en cualquier entrevista va a haber puntos negativos. Es decir, el candidato o candidata perfecta no existe. Igual que el puesto perfecto no existe. Entonces se trata de ver, oye, ¿qué oportunidades tengo yo de mejora? Bien en mi trayectoria profesional, bien en que me falte algún requisito que no cumplo para ese puesto, o porque a lo mejor he cambiado de trabajo, me han despedido. Todas las historias tienen huecos negativos, la mía también, cosas que han pasado que a lo mejor, pues oye, me hubiera gustado que no me pasaran. Entonces, ¿cómo presentamos nuestras debilidades? Pues equilibrándolas, porque tampoco podemos ir diciendo, no, es que me despidieron. Por ejemplo, un ejemplo de una chica a la que mentoricé a través de esta ONG, me decía, no, es que me presenté a las oposiciones, pero el día de la oposición estaba enferma y suspendí. No, vamos a ver, vamos a pensar, si no tengo las oposiciones todavía, pues puedo decir, pues mira, me presenté a las oposiciones, me estudié un montón, pero no conseguí aprobarlas, pero voy a cambiar mi método de trabajar, vamos a buscar cómo equilibramos ese punto negativo. Si, por ejemplo, me cuesta muchísimo, muchísimo hacer la misma tarea muchas veces. Conmigo no cuentes. Soy consciente de ello. Como soy consciente de ello, pues intento en los trabajos que tengo o cuando trabajo en equipo asegurarme que hay personas que complementan eso. ¿Para qué? Para si yo no lo voy a hacer, pues que haya alguien que sí lo pueda hacer. Entonces, el ejemplo obviamente va a depender de vuestro perfil, del tipo de trabajo que trabajéis, pero no tengáis miedo de mirar a vuestras carencias a la cara y decir, vale, yo tengo esta carencia, no pasa nada, pero esta carencia la mitigo o bien con algo positivo o con un aprendizaje o de qué manera. Entonces, si tú empiezas a pensar antes de la entrevista en estas cosas, cuando te hagan esa pregunta de por qué llevas 5 años sin trabajar, o por cuando te hagan esa pregunta de por qué solo estuviste 3 meses en ese puesto, tú puedes contestar diciendo, vale, yo tengo este punto negativo, entre comillas, en mi experiencia, pero
lo que he aprendido durante esos 5 años, pues mira, me he formado, he estado trabajando en no sé dónde, he hecho voluntariado. Busca siempre algo positivo, ¿vale? O por ejemplo, como uno de los ejemplos que tratábamos con Sara el otro día, si para la mujer, para el hombre también hay muchas consideraciones que se tienen en cuenta, pero no siempre salen a la superficie en la entrevista, ¿vale? Por ejemplo, si tienes niños pequeños y resulta que es un trabajo donde requiere turnos, ¿no? Nosotros podemos pensar por adelantado, hola, adelante, antes de esa entrevista, ¿qué cosas les va a preocupar al entrevistador? Porque a lo mejor no te lo preguntan. A lo mejor no te dicen, oye, ¿y tú cómo te vas a organizar con tus niños pequeños y tener que trabajar de noche? No te lo van a preguntar. Pero esa preocupación sí la tiene el entrevistador potencialmente en su cabeza, ¿no? Pues chico, chica, piénsalo y vas a ser tú el que busques la oportunidad dentro de la conversación para decir, oye, pues me hace mucha ilusión tener este trabajo, sé que el tema de los turnos va a ser un reto, pero mi madre vive conmigo y me va a ayudar. Obstáculo superado, ¿vale? Entonces, los tesoros. Vamos a ser conscientes tanto de los tesoros que tenemos como de los obstáculos que tenemos y vamos a, por adelantado, adelante, pensar en cómo resumimos eso de una manera equilibrada para ser capaces de transmitirlo durante la entrevista, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos a mitad de camino. Demuestra que encajas. Queremos un puesto que nos cubra nuestras necesidades básicas y biológicas, pero va más allá el conseguir tener éxito en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, algo importante también a pensar antes de ir a esa entrevista es decir, oye, ¿yo encajo en esta organización? Porque las empresas, las organizaciones son sistemas sociales. No buscan a una persona que haga el trabajo y punto, buscan a una persona que encaje desde un punto de vista de valores, cultural. Entonces, yo he entrevistado a mucha gente que era evidente que no tenían ni pajolera idea de la empresa y de que simplemente buscaban un puesto. Eso no te anima a ti a decir, oye, pues esta persona va a ser la pera en mi equipo, la quiero contratar. Entonces, es importante buscar áreas de conexión entre la empresa y tú, bien sea a nivel personal o intereses profesionales. Por ejemplo, mi hija trabaja en una empresa que hace brownies veganas de chocolate. Mi hija es vegana y encima le pirra el chocolate. Entonces, claro, cuando tú te presentas a una entrevista y ahí hay algo, un punto de interés, es mucho más fácil tanto que la empresa piense que eres la persona adecuada como el que tú luego estés feliz en ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, antes de ir a esa entrevista, pregúntate, ¿yo por qué quiero trabajar para esta empresa en concreto y no para otra que a lo mejor haga lo mismo? ¿Cuáles son esas áreas de interés? ¿Cómo brilla esa empresa? ¿Qué cosas le hace diferente? Y hoy en día, y aquí sí es muy útil usar lo de la búsqueda, es muy fácil. Las organizaciones se pasan la vida publicando en redes de qué se enorgullecen. Simplemente escucha, ¿de qué se enorgullece esta empresa? A través de las redes, a través de su web. Y ahí puedes tú conectar para poder encontrar ese encaje, ¿no? Pero claro, el encajar está muy bien, que tú encajes con la empresa y encajes con el puesto. Pero chico, chica, ¿a ti la empresa te encaja? Y yo creo que esa es la gran pregunta que no nos hacemos. Yo he aceptado trabajo hace años. Me entrevistaron para este puesto en Londres. Yo estaba que me salía cuando me ofrecieron ese trabajo. Decía, era un ascenso que yo quería, en una empresa multinacional brutal, en un edificio de estos que brillan, con ascensores, un equipazo. Vamos, a mí aquello me deslumbró. Y yo estaba que me salía. Cuando yo empecé ese trabajo, y empecé a encontrarme con una cultura muy tóxica, con una empresa donde acababan de despedir a la mitad del personal, donde no se llegaba al presupuesto y había muchos problemas económicos. Menuda sorpresita que me llevé
de lo que yo pensaba que ese trabajo iba a ser a lo que verdaderamente fue. Entonces, el encaje va más allá del puesto y del dinero y del lugar. Entonces, vamos a asumir la responsabilidad para cuidarnos a nosotros mismos de evaluar el puesto y decir, a mí esto me cuadra. Y esa información no siempre es pública. Entonces, aprovecha la oportunidad en la entrevista para preguntar. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿y cómo destaca esta empresa contra sus competidores, ¿no? ¿Qué retos tiene el equipo en el día a día? ¿O esta empresa le va bien económicamente? Por ejemplo, tienes todo el derecho del mundo a preguntar. Y además, si preguntas, le estás dando el mensaje a la otra persona de que tú también tienes algo que decir al respecto, de si es el encaje adecuado para ti o no. Y eso te va a dar credibilidad. Mientras preguntemos con respeto, es totalmente legítimo. Y es una de las cosas que en mi experiencia veo que la gente no hace y yo misma no he hecho. Pero cuidadín, porque es una gran responsabilidad. Tercera oportunidad. Dan oportunidades, ¿eh? La siguiente. Llévate a tu aliado. Cuando yo entrevisto a personas, sobre todo personas que no tienen éxito o personas que apoyo a través de este voluntariado, la cosa única que las diferencia y los diferencia es la falta de confianza en sí mismos. La confianza que nosotros transmitimos en una entrevista marca la diferencia, porque hay muchos puestos en el trabajo, en el día a día, que requieren confianza. Y si nosotros no somos capaces de transmitir eso en la entrevista, pues no van a pensar que somos la persona adecuada para ese puesto. ¿Cómo podemos trabajar la confianza? Sé tu aliado. Elige qué decirte. La persona que te va a entrevistar quiere darte el trabajo. La gente está muy ocupada para hacer entrevistas por amor al arte. Esa persona te lo quiere dar. Se trata de no quitarle la motivación que tiene. Y nosotros podemos ayudarle a través de reconocer eso ante nosotros mismos, de que si a mí me han llamado, si a mí me han invitado, es porque ya piensan que soy una buena opción para este puesto. No vamos a ir a esa entrevista pensando, es que me falta tal cosa, es que me voy a equivocar, es que resulta que no. Entonces, seamos nuestros aliados, porque si hacemos eso, además de tener una experiencia mucho más sana, vamos a mejorar nuestras posibilidades de conseguir ese puesto. ¿Quién no ha sido su aliado en algún momento a la hora de buscar un trabajo o cualquier otra cosa en la vida? Todos. Seamos conscientes y solo tenemos que escuchar a nuestros pensamientos y decir, bueno, vale, todo eso negativo está muy bien, hemos hablado de carencias, pero vamos a mirar también todo lo positivo, ¿no? Y la quinta oportunidad. ¿Qué pensáis? ¿A qué pensáis que me refiero cuando hablo de cuida tu lenguaje? Entre otras cosas, verbal, ¿sí? Corporal. El lenguaje para mí está muy conectado con la actitud. Yo soy una friki del lenguaje, es decir, elegir cuidadosamente nuestras palabras. Porque hay una gran diferencia a veces en lo que decimos. Si yo te digo, por ejemplo, conseguí un récord de ventas, y digo, yo, conseguí un récord de ventas. Perdona, hoy en día prácticamente nadie trabaja solo. Que a mí si te digo, pues mira, en el equipo y yo, nosotros conseguimos un récord de ventas. Cambia mucho. Y es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Y a veces no nos damos cuenta de cómo nos expresamos. A mí ha habido cosas durante entrevistas que me han chocado mucho y la persona no se da ni cuenta. Y para mí hay dos áreas que son particularmente chocantes. Una es eso del yo vivo, yo soy. Precisamente ayer en una clase que di con una organización con la que colaboro en Inglaterra, me decía la chica, sí, pero lo del yo y el nosotros también se supone que si vas a tener un puesto de responsabilidad tienes que tener confianza, ¿no? Se trata de equilibrar. Ni vamos a estar siempre yo, ni vamos a estar siempre todos. Se trata de darte cuenta de cuál es tu programa natural y equilibrarlo, ¿vale? Y el otro comportamiento que se identifica a través de observar nuestro lenguaje
es el pero. Es que, claro, a mí me hubiera gustado ese trabajo, pero el horario no me cuadraba. Yo estaba contenta en la empresa, pero mis compañeros eran muy difíciles. El pero, déjatelo en tu casa, ¿vale? Porque no te ayuda. Pero para empezar es decir, oye, el buscar excusas no aporta valor. Se trata de intentar decir, vale, ese pero, ¿cómo me ha aportado? ¿Cómo me ha... Siempre tomar la responsabilidad, ¿no? Como el ejemplo que os di antes de la chica que había suspendido el examen de oposiciones, es decir, me presenté a las oposiciones, me lo curré y no lo conseguí. Y como consecuencia, pues lo he vuelto a intentar. Ahí no hay pero. ¿Os dais cuenta de que asumes la responsabilidad de tus acciones? ¿Vale? Entonces os animo a escucharos, que ya poco a poco llegamos más cerca al tener una conversación y que escuchéis todas esas cintas que habéis grabado y busquéis todas esas cositas de las que hemos estado hablando a lo largo de hoy. Porque el pero no nos ayuda. Los pastelitos, las oportunidades para mejorar nuestras oportunidades de conseguir un puesto, preséntate como mereces, muestra tus tesoros, demuestra que encajas, llévate a tu aliado y cuida tu lenguaje. Porque con esas 5 oportunidades podemos no solo enfrentarnos a la entrevista y tener éxito, sino conseguir un trabajo que verdaderamente encaja con nosotros y nos llena. Yo siempre he dicho a muchas personas cuando les he entrevistado que para mí es una persona más en el equipo y encantada, pero para ellos es una decisión vital, es un cambio de vida, que son muchas horas cada día que pasamos en el trabajo. Entonces no nos tomemos esa decisión a la ligera, seamos responsables, cuidémonos, preparémonos y además en el camino vamos a construir nuestra autoconfianza. Así que bueno, ahí los tenéis. Compartiré con vosotros el ejercicio que tiene muchas preguntas, ¿no? Poderosas, como hablábamos, si alguna o alguno queréis hacerlo luego por vuestra cuenta, y os animo a que escuchéis esa grabación y os miréis al espejo, porque cuando nos miramos al espejo se aprende un montón. Y me gustaría invitaros a que si tenéis alguna pregunta o algún comentario, podemos, o a lo mejor contar alguna anécdota de una situación que hayáis tenido de entrevistas exitosas o no. Yo voy a tener una pregunta difícil, que hay una alumna que trabajo marroquí y con un nivel excelente de español y decía, ya, pero entre un español y yo, cosa que se produce en muchos países, quiero decir, ¿cómo brillo yo más? ¿Qué consigo? Y cómo atravesar esa línea, ¿no? ¿Cómo venderse más a esa línea? Pues yo diría que es más fácil a veces. Y de lo que se trata es de empoderarnos de esa joya, de ese aspecto diferenciador. Yo viví y trabajé en Inglaterra muchos años. Yo siempre fui la española. Es decir, para mí eso se convirtió en un activo, no en un punto negativo. Entonces yo creo que si eso es algo que te diferencia, pues no, dale la vuelta. Porque a lo mejor en la cultura de ella marroquí pues tienen cosas positivas que pueden encajar dentro de ese puesto. O va a ser más memorable o más interesante a la hora de tratar con un cliente. Todo depende del puesto, obviamente, y de la persona. Pero yo soy muy cabezota y creo que cuando nos encontramos un obstáculo, si lo miramos, lo observamos, le podemos dar la vuelta. No siempre tiene que ser, bueno, como yo resulta que no hablo inglés perfecto, no hablo español perfecto, ¿no? El candidato perfecto no existe, ya lo dijimos. Entonces se trata de que haya más oportunidades a tu favor que nosotros mismos sin querer, pues tirarnos tierra encima, ¿no? Sí. Mis alumnos están preocupados también por cuando les preguntan si tienen hijos o si están casadas a las chicas. ¿Cómo responden?
Yo personalmente respondería como he propuesto antes. Mirar al reto a la cara, decir, sí, yo tengo niños pequeños, pero mi estrategia para poder compaginarlo con el trabajo es con la guardería, con mis padres, con mi pareja, porque esos obstáculos o esos puntos negativos están ahí, no se pueden obviar, ¿no? Hombre, me imagino que en plan legal, si nos ponemos puristas, no se deberían preguntar esas cosas, no lo sé. Pero la realidad es la que es. Pues, como decía, además que es que tú mismo debes saber cómo salvar ese obstáculo, porque si no vas a empezar el trabajo y vas a estar cada 2 por 3 con un montón de estrés, de problemas que no puedes. Que ya no se trata solo por convencer a la organización de que te contrata, sino de que tú mismo evalúes que efectivamente eso va a cuadrar y eres capaz de llevar a cabo ese puesto bien. ¿Te contesta eso tu pregunta? ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoconfianza? ¿Hay algunos ejercicios? Pues sí, bueno, todavía no he hablado de mi libro, voy a aprovechar para hablaros de mi libro, que es como, aquí pone una guía, lo tengo en inglés y en español, una guía práctica de desarrollo profesional, ¿vale? Y ahí trato mucho el tema de la autoconfianza y otros temas, y yo creo que no es una cosa de decir, venga, un día me tomo una pastillita que me dé confianza, no funciona así, ¿no? Para mí es una evolución, un camino, un recorrido personal donde empezamos a prestarle atención no solo a lo negativo, sino a las cosas que hacemos bien. Y nos acompañamos. Ese cuarto punto de llévate a tu aliado, eso lo podemos hacer nosotros solos para nutrir nuestra autoconfianza, ¿no? Empezar a escuchar. Nos echan piropos todos los días, en casa, en el trabajo, pero elegimos no oírlos, elegimos no integrarlos, ¿no? Entonces, para empezar, yo haría eso, el darte cuenta de en qué modo mental estás, si estás en modo aliado o estás en modo señorita Rottenmeier, y poco a poco ir a darle la vuelta, ¿no? Y también otras muchas cosas como el autoconocimiento. Yo soy una gran fan del mirarnos al espejo, de darnos cuenta de cómo somos, ¿no? Y cuando hacemos ese ejercicio, que a veces es muy duro, ¿no? Y no nos gusta lo que vemos, en mi experiencia lo que ocurre es que empezamos a ser compasivos con nosotros mismos, porque cuanto más vulnerables reconocemos que somos, más compasivos somos y por lo tanto empezamos a darnos permisos pues, para no ser perfectos y para quitar todas esas ideas que tenemos en la cabeza de lo que tenemos que hacer. Y de ahí nace la falta de confianza. La falta de confianza creo que nace del pensar que no somos lo suficientemente buenos, que no encajamos, que no tenemos todas las capacidades. Entonces, al cuestionar todo eso, a través del autoconocimiento, y ahí comparto muchas formas como yo lo he hecho, pues empezamos a decir, ¡ole yo! Aquí estoy. Aunque no sea perfecto para todo el mundo, ni le guste a todo el mundo en todos los momentos, pero tú estás bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo soy autónoma en la repostería y cómo aplicar, porque yo busco trabajo, si busco clientes, Sí. Entonces es como... Es lo mismo. Es Cuando tú piensas en un cliente, de hecho cuando eres autónomo o tienes un negocio, te pasas la vida comunicando tu propuesta de valor al cliente. Hace 2 semanas dimos una charla que tengo la grabación, entonces si quieres te la puedo mandar, de cómo podemos presentarnos como empresarias o autónomas y dar esa imagen que debemos dar. Pero si te pones a pensarlo, es lo mismo. Es decir, tú puedes planificar qué es lo que le quieres contar al cliente acerca de por qué debe elegirte a ti, ¿no? Para prestar ese servicio. Asegúrate de que muestras tus fortalezas y también calmes cualquier preocupación que ese cliente pueda tener. A veces el cliente, y de eso hablé hace 2 semanas, de que a veces aceptamos a un cliente cuando a lo mejor no debemos aceptarlo. Volvemos a lo mismo, vamos a hacer que sea una transacción en 2 direcciones, no yo como estoy desesperada por coger cliente, venga, el que venga me dé palos o no gane dinero, lo acepto. No, perdona, valórate. Y es que es lo mismo.
Entonces yo creo que es muy aplicable también al entorno de empresarial, ¿no? Cuando eres autónomo. Pues nada, solo daros las gracias. Una pregunta antes de irme. ¿Os ha hecho pensar la charla de hoy? ¿Habéis pensado? ¿Os habéis dado cuenta de nuevas cosas que a lo mejor no habéis hecho en una entrevista de trabajo en el pasado o en vuestra grabación? Sí, espero. Pues ya está. Entonces yo he cumplido mi misión de hacernos a todos pensar y de intentar daros algo que sirva a vosotros en vuestro propio camino.